sobre todo también la sanación interior. ¿Y qué es sanación interior? Sanarnos por dentro. Sanarnos por dentro. Para eso Cristo ha llegado, para sanarnos a cada uno de nosotros. Jesús ha venido para sanar las heridas emocionales. Cada uno a veces estamos heridos emocionalmente. Porque cuando uno está herido interiormente, eso puede ser la raíz de toda amargura, de toda tristeza, de toda desesperación, del miedo, del rencor, del odio, todas las heridas interiores. Cuando estamos nosotros heridos emocionalmente, mentalmente, emocionalmente, de ahí emanan, de ahí que viene la raíz, el brote, todo lo que nosotros vemos, los vicios, las drogas, el alcohol, todas las áreas es fruto. La carencia de amor, la falta de amor va generando en nosotros amargura, tristeza. Y por eso en esta noche necesitamos abrir nuestros corazones, reconocer lo que somos, dónde estamos, para que Cristo trabaje en nuestros corazones y en nuestras áreas. Entonces, lo que tienen el Zoom, para que no haya el feedback, tratar de ponerlo apagar el micrófono, aunque lo tengan así, apagan el micrófono y a veces se escucha mejor, porque ahorita decía que se escuchaba con muchas vibraciones. Entonces, dentro del campo, aunque vamos a trabajar la interior, solo para recordarle a las personas que a través de Zoom nos están viendo, ustedes saben que la parte de liberación tiene 3 partes, que se conoce como lo que es la obsesión, que son influencia demoníaca. Una obsesión es donde el enemigo trabaja la mente de la persona. Y hay que tener cuidado, reproduce en la familia, en el hogar, en el trabajo, con los amigos, cualquier pequeñas cosas, la reproduce. Hoy me llamaba un amigo por una palabra que un hermano había dicho. Pero inmediatamente otra persona, el enemigo utiliza a otra persona y reproduce eso, y entonces va creando un malestar grandísimo. Eso se llama una obsesión, donde el enemigo agarra la mente de la persona, donde a veces nosotros no encontramos salida. Y a veces llegamos hasta el suicidio porque se piensa que la única salida es esta. Por eso rompemos, cortamos, porque nos bloquea la capacidad de pensar. A través de una obsesión, el enemigo es muy astuto. A través de opresiones, de muchos medios y de muchos métodos que él utiliza. Entonces, la sanación interior es sanarse ¿por dónde? Por dentro. ¿Y qué es lo que va dañando de nosotros? Esos recuerdos dolorosos desde la niñez, que lo tenemos archivado, grabado en nuestra mente, en nuestra memoria. Y esto es como un disco duro que, aunque aparentemente nosotros vamos actuando diferente, va dictando nuestra mente. Tengo algunos ejemplos habían 3 muchachas en ese libro que le dije de Robert de Grant, Sanación Intergeneracional, y el padre Emiliano nos contaba esta historia de un médico americano que escribe, un psiquiatra. Miren, 3 jóvenes tenían intento de suicidio todos los años. Todos los años y coincidencialmente el mismo día. Entonces él trató de ver por qué esta situación. Qué coincidencia que le han llegado 3 personas de diferentes lugares, de diferentes estados, pero tienen todos los años esa tentación de suicidio y coincidencialmente la misma fecha. Y este médico, un médico cristiano, un psiquiatra, hay momentos que donde no llega la mano humana, la ciencia, llega la misericordia de Cristo Jesús. Y qué bien que este médico siempre consultaba con sacerdotes y con otras personas en el campo de la sanación. Y luego él trató de contestar, porque él pertenecía, aparte de ser un psiquiatra, pertenecía al Ministerio de Sanación Interior. Y trató de contactar a las 3 mamás por diferentes días, diferentes fechas, en diferentes lugares, para ver
para que le contara la historia. Y las tres le contaron que ella intentaron hacer un aborto en el mismo año y aunque estaban en diferentes lugares, ese mismo día. Y esa niña desde la gestación fueron marcadas. Por eso se dice que hay heridas, hay traumas que nosotros la tenemos, que somos antes de nacer y va dictando nuestra conducta en nuestra vida. Y esas mujeres no podían conservar ni su matrimonio, pero tampoco, siempre todos los años, visitaban psiquiatras, psicólogos, porque siempre llegaba ese deseo de suicidarse. Y él le pidió permiso a su mamá para contarle esta historia. Y ella se lo concedieron y él le contó la decisión de lo que esa madre habían hecho. Y lo grande es que una se había intentado abortar a través de una pastilla que estaba tomando y había una de las muchachas que exactamente lo que esa madre con los métodos que estaban utilizando para hacer aborto era con lo que ella tenía ese deseo de suicidarse. Entonces la madre, él la reunió, le pidió perdón, le dijo que ella le pidiera perdón a sus hijas, le pidieron perdón, ella la perdonaron, lloraron muchísimo, después oró y ella después contaron el testimonio de cómo el Señor la había sanado. La sanación interior es hermosa. Y a veces nosotros no nos damos cuenta. El padre Emiliano nos contaba también de una joven, una muchacha, cuando tenía 5 años de edad, se entró un ladrón a la casa. Y la muchacha al verlos empezó a llorar, empezó a gritar, empezó a llorar, empezó a gritar y asustada, llorando. Y cuando la madre se levantó ya el ladrón se había ido. Pero ¿saben lo que sucedió como consecuencia? Que la niña quedó ciega. La niña quedó ciega. Y los médicos utilizaron medicina casera, la ciencia, nada, nunca dieron con esa ceguera. Y esa señora fue donde el padre Emiliano para que le orara. Y dice que él tenía unas hermanas que le visitaban de Castillo. El padre Emiliano de ese tipo era párroco por esa área. Y aún le visitaron y se pusieron a orar. Se pusieron a orar. Y en el momento de la oración, el padre Emiliano entonces empezó con el carisma en lengua, a orar en lengua. Y el Señor le trajo la imagen de esa niña. Y entonces le dijo, entonces el padre Emiliano hizo la oración para que el Señor sane ese miedo, ese momento donde en la mente de ella, en esos recuerdos, estaba en ese miedo. Dice que inmediatamente el padre Emiliano empezó a orar. Dice que como a los 5 o 6 minutos, la niña empezó a ver algo. Y como a los 15 o 10 o 20 minutos orando, la niña empezó a brincar y a saltar con gozo y alegría porque podía ver claramente. Señores, las enfermedades, mucha conducta inapropiada, muchas personas que están en vicio de infidelidades, y gente que están llena de rencor, de odio, de amargura, brote de amargura, de tristeza, que no son felices, que tienen miedo, que no avanzan, que no arrancan. Detrás de eso hay una herida que a lo mejor viene desde antes de tu nacer. A lo mejor tu mamá cuando estaba embarazada se asustó, el papá la dejó sola y lo que sea, y por eso hoy, ¿qué es lo que hay que hacer? No vamos a hablar de doctrina, ni de teología, ni de enseñanza bíblica. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es tratar de abrir, es tratar de descubrirnos, es tratar de nosotros reconocer dónde está mi herida, abrir mi corazón y pedirle entonces a Cristo que está presente aquí, que venga con su amor misericordioso y sane estas heridas y estos recuerdos dolorosos que han marcado nuestras vidas y no nos permiten realizarnos. Ese mismo padre Emiliano nos contaba a nosotros de una joven, una monja. Él visitó, había un retiro y en un retiro había una monja. Yo he contado esto en otras ocasiones, y esa monja se acercó al padre Emiliano en un retiro que estaba impartiendo, una religiosa. Le dijo: padre, yo quisiera pedirle oración a usted porque yo no sé por qué yo siempre estoy triste y amargada. Y yo veo a mis compañeras y yo estoy a gusto, tengo mi vocación, soy feliz con lo que hago.
en el convento. Yo soy una mujer muy feliz a tiempo completo, pero yo no soy, o sea, a gusto lo que hago, pero siempre tengo una amargura y una tristeza en mi vida. Y entonces el padre Emiliano empezó a orar. En ese retiro estaba María San Giovanni, creo que fue invitado también nuestro querido diácono Evaristo, que dos de ellos, padre Emiliano, ya partieron a la casa del padre Evaristo, y empezaron a orar. Y entonces, no recuerdo si fue Evaristo o un monseñor Uribe colombiano, que compartía mucho en el Ministerio de Sanación, conjunto con el padre Emiliano, que le llegó una palabra de conocimiento de una niña llorando cuando tenía una edad de 5 o 6 años. Y él le preguntó a ella, ¿qué pasó cuando tú tenías 5 o 6 años? Y entonces ella le dijo, un día andaba caminando en Canadá, canadiense, la monja. Un día estaba cayendo nieve, yo me puse a jugar con la nieve. Y mientras yo caminaba, parece que la nieve le iba dañando su pisadita. Y entonces ella perdió la pisada, perdió la casa, y entonces se asustó y empezó a llorar. Su padre estaba vuelto loco buscándola y ella desesperada pensaba que ya no iba a regresar más. Después su padre la encontró y ahí estaba marcada. Y entonces el padre oró para que el Señor le sanara de ese recuerdo de tristeza y de miedo que esa joven tenía. Por eso yo quisiera que en esta noche de sanación, tú desde tu casa y aquí también podamos nosotros interiorizarnos. Vamos a alabar, vamos a glorificar y vamos a hacer esa oración de sanación. Y le pedimos al Señor que nos conceda la gracia de que nos permita de poder, a través de lo que se llama palabra de conocimiento o palabra de ciencia, lo que Él está haciendo, para que la palabra de conocimiento se dé, tanto el diácono cuando regrese, cuando llegue. Pero ustedes y yo tenemos que abrir nuestros corazones. Es una noche de sanación, es una noche que el Señor quiere hacer la obra, pero a lo mejor tú dices, pero yo ya en otros momentos se me ha orado. No, la sanación interior es diferente a la sanación física. La sanación interior no es una vez ni 2 veces, es cuantas veces nos hieran. Cuántas veces nos marquen, cuántas veces desde morido necesitamos acudir al médico por excelencia que se llama Cristo Jesús. Porque Cristo es diferente a los psicólogos, a los psiquiatras, que de hecho hacen un trabajo muy bien y van descubriendo la razón por lo que te está provocando eso. Jesús se va al problema. Jesús llega al problema y a la raíz del problema, porque para eso Él ha venido, para sanar los corazones. Y Él no quiere servidores cristianos heridos, porque sabe que las heridas se convierten en grietas y por ellas escapa incluso el amor de Dios y nos va incapacitando para el llamado, para el servicio, para la misión que nos va encomendando. Ustedes recuerdan Pedro, Jesús lo había llamado, le había dado la llave para ser el primer papa, la misión, para encargarle, para encomendarle. Pero Pedro, ¿qué pasó con Pedro? Pedro fue un hombre herido, fue una oveja muy herida, pero muy herido Pedro. Y Pedro fue un hombre que nos cuenta San Juan en el capítulo 17, versículo 18, creo que 17, 18, que 18, 17, invertido, Juan 18, versículo 17, que un día Pedro, cuando Jesús lo emprendieron, lo arrestaron, Pedro fue muy valiente y le siguió. Podemos decir que fue valiente porque fue de lo poco que se atrevió a seguir, aunque sea de escondida, pero al mismo tiempo se llenó de mucho miedo. Y habían una fogata, una hoguera, invierno, frío, sin calefacción afuera. Y Pedro de lejito fue y se quedó ahí en la hoguera calentándose. Y una de las jóvenes, una chica lo vio y le dijo, mira, él es uno de ellos. Y Pedro negó a Jesús y estaba advertido. Y esto le provocó a Pedro un sufrimiento profundo. Esto le provocó a Pedro el negar a Jesús. Dice cuando llegó Juan, el discípulo amado, y María, la madre de Cristo, Jesús miró y le dio una mirada, y la mirada única comunica, una mirada que Pedro no la pudo sostener. Volvió Pedro y miró a Jesús, y cuando miró se comunicó, escuchó el gallo cuando cantó, advertido por Cristo.
pero una mirada de amor y de ternura, que Pedro dijo, no podía yo hacer esto. Y eso le llenó a él, le llegó y le hirió profundamente su mente, su sentimiento. Y Pedro, cuando llegó su mamá, la madre de Cristo, María, y le dijo, madre, yo lo he traicionado, yo no soy capaz de estar aquí, me voy, y se fue. No pudo estar acompañando a Jesús. Pero este Pedro no podía ver una hoguera. Este Pedro quedó tan herido que no podía ver fuego, porque recordaba la traición que le hizo a Cristo 3 veces. Dicen algunas personas que Pedro lloraba tanto que ya por acá él tenía como zanjita de tantas lágrimas que derramaba. El hombre quedó marcado. Muchas veces nosotros le hemos fallado al Señor y aún sin darnos cuenta estamos marcados, estamos con heridas. Necesitamos que Jesús nos sane, nos restablezca nuestros corazones. Y después de la resurrección, nos cuenta el mismo Juan, en el capítulo 21, que Pedro, ya herido, porque el herido le decía, cuando estamos heridos, lo que sangramos y todo lo vemos negativo, y el enemigo va reproduciendo. Pedro no se sentía digno, volvió a la pesca, pasó un día entero pescando, en el capítulo 21 de San Juan. Y Jesús, que lo había llamado para una misión muy importante, como nos ha llamado cada uno de nosotros, no quería, sabía que eso no podía Pedro funcionar bien así herido, quería sanarlo para que pudiera hacer mejor su trabajo.